narrativas impuestas y recuperar el poder personal. La salida no es política, no es económica, no es externa. La salida es desde adentro. Bienvenidos a Caballo de Troya. Bienvenidos a Caballo de Troya. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Los extrañé, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, como siempre, acá la doctora Inés Biseglia Uriarte para ustedes y los amigos Nani de Troya. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy bonito para tratar y muy profundo para poder pensar y conversar acerca de toda la problemática, yo diría a nivel mundial, a nivel de humanidad, que nos está atravesando. Y vamos a tener una compañía, un invitado. Pero antes de eso, quiero mandar saludos. Saludos a la gente que se ha comunicado con nosotros en la semana, que ha hecho sus preguntas y hemos respondido con la brevedad que nos caracteriza. Y agradecemos mucho a Leticia, esperen que me olvido, voy a leer, a Leticia, a Marisa de, Venezuela, alguien que nos llamó de Costa Rica, bienvenida a Costa Rica, hermosa Costa Rica, bueno, y algunos más que no tengo anotados los nombres, pero sí nos han llamado de Colombia, de México, nos han llamado de Perú porque ustedes saben que he trabajado como profesora externa en universidades para posgrados de doctorados. Y bueno, ha sido un placer Perú trabajar para ellos, también he trabajado para algunas, en ocasiones para Colombia, así que bueno, tengo ahí la gente que me sigue y a ellos un beso enorme y los abrazo. Bueno, muy bien. Saludos a Martina, mi amor, mi corazón, mi tesoro, y también saludos a las personas que han hecho, salido al aire la semana pasada y, bueno, un gran cariño para las personas que han salido y se han atrevido. Muy bien, porque esto es de gran ayuda para que otros también se atrevan. Muy bien, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con leyes o principios herméticos que nos rigen de toda la vida, de todos los siglos, y que realmente ustedes seguramente habrán escuchado, habrán oído esto de la ley de causa y efecto, como es afuera es adentro, ¿no es cierto? Y hay otros principios que tienen que ver con la vibración, cómo estamos en nuestra frecuencia. ¿Frecuencia de qué? Esta frecuencia, esta vibración que otras veces hemos hablado y que tiene que ver con cómo nosotros estamos recepcionando con con esta área de nuestro cerebro que recepciona el nivel y la frecuencia de pensamientos que estamos manejando en estos momentos, que hay mucha turbulencia, por cierto. Dicho esto, quiero presentar al licenciado Humberto Hayek, que él se dedica a el trabajo de terapia holística con prácticas transpersonales, que sabe muchísimo del tema y trabaja mucho acá en la zona de, en otras partes del mundo también, porque es internacional, pero bueno, trabaja bastante aquí en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, nuestra provincia, y bueno, lo quiero presentar para que él empiece a conversar conmigo y un poco a explicar cómo es esto de los principios herméticos, cómo se ponen en marcha, cómo lo vamos pensando en el cotidiano vivir, porque de esto se trata, de poner en práctica todos estos saberes, ¿para qué? Para una mejor calidad de vida. ¿Sí? Presentamos a Beto. Hola Beto, querido. Bueno, hola Nani, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Sí, Gracias por la presentación.
Es un placer enorme poder compartir contigo este lugar, este espacio. Me entusiasma Sí, mucho poder llevar a la práctica o acompañar a la práctica de lo cotidiano estos principios, ¿no? bien. Y un poquito como habíamos empezado recién, como empezaste vos, leyes y principios. Mm. Las leyes son inamovibles, los principios pueden ser maleables. Entonces está Bien. buena esa parte, ¿no? La de entender que son principios, que no es algo que no se puede mover. Una ley es la ley de gravedad, que no podemos participar en eso. Y estos principios universales de los cuales vos estás hablando o estás presentando, tienen un origen muy antiguo y se atribuye estos principios o la transmisión de estos principios, que en aquellas épocas era para unos pocos iniciados, al gran Hermes Trismegisto, que es una figura, ¿no?, que medio mística, pero es real, Ujú. que es la unión de los conocimientos entre el antiguo Egipto y Grecia. Y esta transmisión de conocimientos siempre fue de maestro iniciado. Lo bueno es que hoy estamos en un momento diferente, ¿no?, en la humanidad. Creo que parte de lo que vos contás siempre o participás en tu programa está asociado con la expansión de la conciencia. Y hay una gran parte de la humanidad hoy que no necesariamente tiene que ser iniciado, pero sí con una expansión de conciencia tal que permite que estos principios puedan llegar a ser interpretados de una manera práctica. Dejan de ser mito o misticismo y pasan a ser parte de lo que podemos moldear para hacer nuestra realidad diferente. Ponerlo en práctica, porque de esto se Totalmente. trata, ¿no? A mí hay un término que a mí me gusta mucho que es, lo hablamos, ¿verdad, Beto? Sí, Mucha teoría, la teoría la tenemos bárbara, tanto hermoso. para lo que es psicología, como para lo que es filosofía, para lo que son estas leyes, pongámosle espirituales, que es bastante profundo el tema, según mi criterio, pero poca práctica, porque inmediatamente aparece una problemática y una problemática a nivel personal, a nivel de la cotidianeidad, y nos olvidamos de estos principios. Es que el conocimiento per se no nos trae ningún beneficio. La idea es poner en práctica estos conocimientos, ¿no? ¿Y cómo Nos lo podemos leer. ponemos en práctica, Beto? ¡Wow! Primero tenemos que leer el Kybalión, ¿no? Sí, Pero pero el bueno, Kybalión es intenso, en su contenido es intenso para interpretar, por eso está bueno que tengamos la posibilidad de alguna forma, de llevarlo a lo cotidiano. claro. Y podemos empezar por el primer principio del Kybalión. Yo voy a reducir un poco, no lo voy a poner como el Kybalión en su contexto completo, ¿no? Pero podemos empezar El con el principio Kybalión, mental. tenemos que decirle a la gente que el Kybalión, como otras tantas enseñanzas, principios, leyes y demás, del nivel que estamos hablando, suele ser bastante abstruso. Entonces, claro, a veces resulta difícil, pero estamos nosotros que lo podemos, digamos, masticar un Traducir. poquito. Es como una Exactamente, traducción que hacemos al lenguaje coloquial, a un lenguaje más común. tal cual. Y vos dijiste el principio de mentalismo, que yo tengo mis pluritos ahí, pero dale, explica lo tuyo. Está bueno porque podemos hacer un intercambio. Eh, Perfecto. bueno, según las enseñanzas herméticas, nos indica que todo el universo, todo lo que nosotros consideremos universo, no importa lo que cada uno entienda como universo, sino como una realidad, deviene de una gran mente universal. Y esa mente universal es la creadora de todo. Con lo cual todo lo que está creado en el universo deviene de esta mente. Ujú. Incluso nosotros mismos, como un fractal de esa mente, ¿no? Muy bien. Si somos un fractal de algo que tiene ese poder de crear, quiere decir que las características de esa mente universal también las tenemos nosotros, con lo cual ese poder creador está en nosotros. El tema es creérnoslo, tener la capacidad de creer qué poder tenemos. Una vez que uno incorpora ese conocimiento de que todo es mente y que nosotros, de alguna forma, desde un pensamiento, una idea, una creencia, incluso desde una mínima visualización, en algún momento
va a formar parte de la parte material nuestra, ¿no? Es traducir algo inmaterial como es un pensamiento a la materia. Entonces, tenemos ese poder de crear nuestra realidad desde un pensamiento, desde algo que no sabemos de dónde viene, pero que sí lo podemos presentar en la materia. Es interesante. Vos desde la neurociencia seguramente le podrás dar una explicación más Le damos terrenal. otra vueltita, pero me gusta Claro. saber tu postura. Uf. Mi postura está asociada en que tenemos que hacernos conscientes del poder que tenemos de crear nuestra propia realidad. Ujú. Y solamente desde una intención podemos hacer que eso se haga realidad. Esto nos va a sacar de un lugar, el lugar Claro. de ese lugar de víctima en el que todo nos pasa, todo nos sucede a Excelente. nosotros. Te obliga de alguna forma, ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? pero si lo creaste vos desde un pensamiento, una creencia, Totalmente. te obliga de alguna forma a creerte el creador que sos de realidades. Esto va a ir enganchando, ¿no? Con otros principios también. Pero todo inicia ahí. Todo inicia ahí. Claramente, claramente. ¿Y tu El posición? tema, el tema es, claro, el tema es este, mira tú, hablamos de que nosotros tenemos un gran receptor, que es este cerebro, que Sí. emite, digamos, es como si tuviéramos la capacidad de sintonizar. ¿Con qué vas a sintonizar vos? Con una FM exquisita, digamos, exclusiva, que vos vas a discernir qué tipo de información vas a recibir, o con la AM, que hay de todo, para todos los gustos, que nos mienten. Y hay algo que es muy importante, que te lo agregaría, que tiene que ver, no sé, por ahí esto lo podríamos debatir, desgranar, o sea, Uh-huh. de esto se trata este programa de Caballo de Troya, ¿no? Derribando creencias y mitos. Pero fíjate vos que la mente, de alguna manera, ya dicho por otros catedráticos eh, europeos, me baso bastante en la Complutense de Madrid, ellos dicen, tu cerebro te engaña. O sea, nosotros mismos nos engañamos porque si nos supiéramos realmente creadores, tendríamos mucho filtro para ver con qué conectamos, qué tipo de información vamos a recepcionar y cuál no. O sea, este discernimiento que necesitamos tener para no comprar cualquier cosa. Y además, si no sabemos creadores, si nos quedamos en esta y seguimos con la próxima, ¿no? El Para problema. poder tomar, si no somos realmente creadores, ¿por qué le ponemos tanto énfasis, interés, poder y demás al otro, a lo que nos dice otro, cuando nosotros somos nuestros propios hacedores? Vamos creando realidades. El tema Pero es si nosotros creerse. seguimos poniendo esto afuera, ¿no? ¿Mm? Compramos una información de afuera y no la pasamos por el tamiz del discernimiento, de poder buscar ayuda para que nos guíen y demás, muy probablemente no estemos conectados con esta fuente que es la nuestra, de la que Es una tanto gran hablan. antena. Hay que ser Totalmente, muy fino con el dial. Estoy hablando del dial. Hoy exactamente. es todo digital, ¿no? Pero las radios antiguas, No, vos no, ibas no, corriendo pero la ruedita se y entiende, según la frecuencia con la que conectabas era la radio que escuchabas. totalmente. Ahora se hace digitalmente. Y justo esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué el afuera? Y esto nos conecta directamente con otro principio, el principio de correspondencia. Ese principio que dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y cuando hablamos de adentro hablamos de nosotros, ¿no? O sea, hay que empezar a hacerse responsable de que el mundo que vemos afuera es una proyección de lo que tenemos dentro. Y cuando hablamos dentro hablamos tanto de un pensamiento, una creencia, una emoción, un sentir. Entonces nosotros vamos a conectar con esa antena afuera con lo que estamos desde adentro eligiendo con el dial. ¿Se entiende, no? Sí, Entonces, claro.
ese mundo caótico que podemos llegar a ver, o ese mundo amoroso que también podemos llegar a ver, tiene que ver con cómo estamos sintonizando dentro nuestro. Y estas son distintas capas, ¿no? Porque todo afecta a aquello con lo que nosotros nos identificamos más, que es la materia. Tal vez en algún momento nos han hecho creer que solo somos esto que se puede captar desde los 5 sentidos materiales. Somos mucho más que eso, somos distintas capas, ¿no? Pero una emoción somos nosotros también, un pensamiento somos nosotros también, y eso mismo es lo que se está proyectando hacia afuera. Entonces, por ahí un poco esto que estabas preguntando, ¿no? ¿Por qué nos identificamos tanto con el afuera? Y yo creo que porque no somos conscientes de que ese afuera somos nosotros mismos. Entonces no hay que ir a buscar afuera, está acá. Ahora, tengo la capacidad de ese afuera también cambiarlo, cambiando mis pensamientos, cambiando mis emociones. Cambiando tus conductas. Las conductas, los patrones. Hay mucho que heredamos y no somos conscientes de que heredamos, ¿no? Absolutamente. Aquellos patrones de comportamiento heredados que tanto influyen en nuestro mundo de afuera. En el momento que hacemos consciente que estamos repitiendo algo, es donde podemos lograr elegir cambiarlo. Estamos llevando a la práctica algo que nos pasa en la cotidianidad, ¿no? Pero lo estamos linkeando con los principios universales, con lo cual tenemos que ser bien conscientes de que esos principios a nosotros nos atraviesan también, que no es algo místico. Claro, se me viene una pregunta, ¿no? Porque esta ley de correspondencia, has dicho, ¿verdad? Ley de correspondencia, de alguna manera, cuando nos sucede algo en la vida cotidiana, no puede quedar afuera esto, ¿no? Tiene que haber una capacidad de introspección, aunque al principio digamos, ¿qué nos pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero de alguna manera entrar en esa capacidad de reflexiva o esta, que vos debes saber mucho de esto, de esta meditación activa, tú sabes mucho de esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta meditación... ya hablaremos de eso. El mundo te lleva para todos lados, ¿viste? Entonces hay que tratar de ser ecuánime permanentemente. Entonces vos como que introspectivamente decís, ¿qué pasó para que yo atraiga esto por ley de correspondencia? Porque casi todo el mundo sabe esto de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Pero cuando las papas queman, a decir de un lenguaje coloquial, la cosa siempre está afuera. Claro, pero es con lo que nos identificamos, con el afuera. El Totalmente. tema es empezar a entender que nosotros mismos somos distintos planos. Y que todo lo mental va a afectar el afuera, la materia, que todo lo emocional va a afectar el afuera, la materia. Nos obliga a responsabilizarnos. Entonces, el conocimiento que podamos ir adquiriendo de cómo nos atraviesan estos principios nos lleva nuevamente a lo que dijimos al principio, a responsabilizarnos, a hacernos cargo de nuestros actos. Vamos a hacer un breve acá, un paréntesis, responsabilidad, que es la capacidad de responder ante un hecho determinado, porque la responsabilidad muchas veces se malentiende o nos han hecho, nos han, esta etimología de las palabras no las tenemos muy bien masticadas, las tomamos y las repetimos. Responsable es aquel que puede responsabilizarse y responder ante sus actos y por lo tanto, bien, dime. Tenemos una pregunta acá, te la hago. Dice, ¿puede ser que atraigamos situaciones que tengan más que ver con nuestros miedos que con nuestros deseos? Te dejo la pregunta, Beto. Wow, está buenísima. ¿Sí? Si vos tenés miedo, todo lo que veas afuera te va a dar miedo. Vas a atraer esa... No es que estás atrayendo esa situación, vos estás viendo cada situación desde el miedo, con lo cual vas a creer que toda situación es una amenaza. Podés tener los mejores deseos, pero si vos estás proyectando el miedo hacia afuera, todo va a ser una amenaza. Así sea el deseo más lindo, pero hasta vas a tener miedo de que eso que deseas tan lindo
te llegue. Entonces es como lo estás proyectando hacia afuera, ¿se entiende, no? El día que te corras del miedo, ese deseo se va a manifestar desde el otro lugar, desde el lugar de la alegría que te puede traer que se te cumpla tu deseo, el bienestar que te puede traer que se cumpla tu deseo. Pero ahí ya fuiste muy clara ahí, dijiste nuestros miedos o mis miedos. Ya fuiste clara. Tu miedo no te permite que el deseo se cumpla de la forma en que vos querés. Se va a sobreponer o superponer ese miedo a todo aquello que desees. Y ese miedo, te agrego yo algo, Sí, perfecto. Ese miedo no tendrá bastante que ver o poco, no sé, dirás vos, que sos el experto en esto, que tenga que ver con este principio de vibración, que a ese nivel vibramos, a ese nivel, ¿no es cierto? Dime tú. cada emoción tiene una frecuencia vibratoria. Cada emoción, Bien, cada estado cada sentir tiene una frecuencia vibratoria. El miedo es de una de las más bajas. La frecuencia del miedo es una de las que vibran más bajo, las más densas. Con lo cual todo lo que podemos atraer a través de esa frecuencia baja va a ser de baja vibración. ¿qué, por Por eso, ejemplo, Beto, cuando hablas de baja vibración, atraer eso de baja vibración? ¿Estás hablando de lo que yo imagino? claro, vas a atraer todo aquello que va a ser denso, que vos vas a considerar denso dentro de tu vida. Eh, ¿Cómo explicártelo? Imagínate que estás muy conectada con el enojo, otra Bien, frecuencia vibratoria baja, es una emoción baja, de las más bajas. sí. Todo lo que suceda a tu alrededor te va a Ujú. enojar, pero no porque ese estímulo externo busque enojarte, sino porque es la radio que estás sintonizando, la del enojo en este caso, ¿no? Y la del miedo también. Entonces vas a seguir, mientras estés sintonizando la radio del miedo, todo lo que conectes en el afuera te va a traer miedo. O por lo menos una sensación de inseguridad o de amenaza. Sobre todo de amenaza, ¿verdad? Ujú. Sobre Amenaza, todo de exactamente. amenaza. Hay algo ahí. Y esto me lleva a otra cosa, ¿no? De los principios, Sí, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver mucho, una cosa, o sea, todos los principios estos herméticos están relacionados con ley de polaridades. Esto es un tema interesantísimo, porque si vos te ubicas en un polo, automáticamente atraes el opuesto, es ¿o que no? estamos hablando de lo mismo. En realidad, el principio de polaridad, el cual se desarrolla en el Kybalión, o esta enseñanza relacionada con la polaridad, nos dice que existen dos opuestos. Y el dicho es, los opuestos se atraen. ¿Pero por qué se atraen? Porque es lo mismo. En realidad no existen polos. Existen dos formas de percibir lo mismo. Yo tengo el ejemplo acá, mi monedita. Cara Ujú. o Perdón. seca. ¿Sí? Sí, perdón. Sí, Una percepción de algo, una percepción totalmente distinta y opuesta de lo mismo. claro. Entonces, en el propio Kybalión dice, son la cara de la misma moneda. Y eso nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a entender que si no existen los polos, ¿qué hay entre los polos? ¿Qué hay entre los opuestos? En una moneda, ¿qué hay entre los opuestos? El canto. También forma parte de la moneda, ¿no? Pero es una percepción que casi nunca tenemos. Siempre vemos esta o esta. Claro. Pero para llegar de esta mirada a esta otra, tenemos que ir haciendo esto. Ok. Hay infinitos grados o infinitos lugares donde nos podemos parar para estar de un lado al otro. Con lo cual, en nuestra realidad cotidiana, si nos paramos desde uno de los polos, claramente el otro no lo vamos a ver, no lo vamos a percibir, no vamos a saber que existe. Pero podemos elegir pararnos entre cualquiera de los grados que hay entre ambos lados. ¿Qué significa esto?
que podemos reducir el impacto de estar parado en un polo eligiendo pararnos en otro lugar, no necesariamente en el polo opuesto. ¿Se entiende, no? Más o menos la idea. Sí, y tiene que ver con esto de el concepto de integrar esos polos. Acá hay otra pregunta, Beto, ¿cómo aplicamos el Kybalión en la vida moderna? Porque esto es muy importante. ¿Cómo lo aplicamos? Primero Respira tenemos que estar hondo, con... respira Sí, porque hondo. estoy buscando la respuesta Y que sea más sí, porque clara. es complejo. Súper complejo. Primero tengo que tener en cuenta que la palabra Kybalión tampoco tiene una traducción, es una transmisión de conocimiento. Mm, Es lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo el Kybalión. claro. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Primero tenemos que ser conscientes de la existencia de estos principios. Leerlos, estudiarlos, comprenderlos, internalizarlos y después practicarlos. Por eso es tan importante en primera instancia saber que nuestras realidades son modificables, que no solo suceden, y que eso que es modificable siempre va a estar asociado a la percepción que vos tengas de esa realidad. Podemos ir al principio de polaridad y saber que lo que acabamos de explicar, ¿no? Existen dos opuestos, pero en el medio hay un montón de lugares donde vos te podés parar. Ahí aplicás el Kybalión. Es decir, o me paro desde lo feo, o me paro desde lo lindo. ¿Y cuál es dónde está el límite entre lo feo y lo lindo, por ejemplo? Hay infinidad de feos e infinidad de lindos. Infinidad de amor, infinidad de ver o percibir el odio. Pero estamos hablando de lo mismo. Ujú. De la misma cosa en realidad. Entonces, aplicar el Kybalión es tener conciencia de que nuestra realidad es modificable. Y el único que puede modificar nuestra realidad somos nosotros mismos. Eso es aplicar el Kybalión. Esa es mi creencia de cómo el Kybalión puede formar parte de nuestra vida de manera práctica, más que un texto místico. Claro. Bueno, más allá de que tiene muchos años, ¿sí? Yo creo que se aplica desde todos los tiempos, porque las personas no hemos sido... Vos fíjate si a los chicos en las escuelas se les enseñaran estos principios, ya Wow. de movida. Fíjate vos qué pasaría si a los Sería chicos se les... ¿Sí? para la realidad de los controladores sería peligroso. Muy bien. Y sí, Bueno, imagínate que claro. todos creemos nuestra propia realidad de manera consciente y que ese mundo que nos muestran, que nos presentan, que quieren que nos creamos, nos demos Mm, cuenta que no existe. ujú. Te voy a hacer otra pregunta que nos hacen. Sí, Y sí, la si estoy yo no leyendo. soy, bien, si yo no soy quien creo ser, sino el resultado de lo que me dijeron que soy, ¿cómo cómo lo desgranamos? Entregaste todo tu poder. Entregaste tu poder creador porque alguien te está diciendo quién sos. Y Claro, vos pero es doloroso salir de eso, claro, ¿eh? te estás creyendo que eso que te Mm, dijeron es así, lo tomaste como una realidad absoluta. ujú, Ahora, si vos te das cuenta que tenés la capacidad de modificar tu realidad, que tenés la capacidad de crear tu propio mundo, tu propia realidad, que te digan lo que quieran, que te digan lo que quieran de quién sos, porque vos vas a tener la plena conciencia y el poder suficiente para demostrar que vos sos quien vos crees que sos, no quien el otro te dice que sos. Parece pero un para juego de eso hay un palabras. claro, pero para eso hay un gran recorrido, hay un trabajo, se necesita guía, se necesita a lo mejor poder estar con un poquito más de discernimiento, más de introspección. Viste que hoy día hay mucha información en las redes. Sí, pero no es ¿Cómo? casual que estén haciendo esta pregunta en este momento. Y quien la está Ajá. haciendo podría estar en otro lado, no sintonizando esto.
no es casual, es causal también, otro principio. Claro, lógicamente. Sí, o Entonces, sea que si el principio de causalidad es que nada de lo que nos ocurre está por azar, no es azaroso, tal cual, pero fíjate que ahí en esto que vos decías recién de que hay un largo camino, ¿no? El primer bien, camino es hacerse, la primera parte del camino, o el primer paso es hacerse consciente de eso. Y quien nos hizo la pregunta ya es ujú, consciente de que cree que no es quien es, sino quien le dijeron que es. ¿No es un montón de trabajo ya eso? Para mí es un punto de bueno, inicio precisamente, enorme. precisamente alguien dice que se está poniendo la piel, se le eriza la piel de lo que estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que a Es nosotros la idea. nos vendieron un programa, nosotros estamos Uno, programados, bueno, uno. varios, bueno, para ser amable, nos metieron dentro de un programa. O sea, realmente, ¿sabés cómo lo pienso esto? Como la película Matrix, cuando están todos Sí. enchufados en las cápsulas y otras Ujú. tantas películas, donde Sí, a nosotros seguro. nos programaron. Vos fíjate que esto que te dije recién, que si en las escuelas, cuando están los chiquitos, o no en las escuelas, en cada uno en sus casas, En casa, cada tal cual. familia, cada uno en su casa, haciéndolo responsable, sabiendo que nada es casual, sabiendo que todo es vibración, que atrae. Si de chiquitos empiezan a aprender esto, claramente que va a salir lo que en esencia trajo esa alma. Yo siento que gran parte de la humanidad sigue siendo un chiquito todavía. Muy Eh, bien, estoy de acuerdo. algunos, algunos están entrando en la adolescencia, algunos están empezando a hacerse más responsables de sus actos, Sí. algunos están empezando a ser más coherentes, Mm. ¿no? Entre lo que piensan, sienten, dicen y cómo actúan después. Pero creo que una parte de la humanidad ya está dejando la adolescencia y creo que ese es el punto desde el cual tenemos que empezar a compartirle a otros esta apertura que estamos teniendo, ¿no? Esta apertura de ojos, no solo de mente, sino esta apertura de ojos. El camino empieza con hacerse consciente y después a trabajar. Todos los ¿Querés seguir días. el Kybalión? Seguís el Kybalión. ¿Querés seguir las enseñanzas de alguien que te resuena? Seguí las enseñanzas. Ahora, la gran palabra que siempre usás vos, Nani, que esa me fascina y es como la base de todo, el discernimiento, ¿no? Incluso esto que estamos hablando hoy, eh, hay que discernir. ¿Me resuena? ¿No me resuena? ¿Es Creo todo lo aplicable? que, creo todo lo que escucho, lo que veo. Siempre lo decimos desde nuestra experiencia, ¿no? Eh, yo trato de permanentemente de estar aplicando las leyes o los principios. Claramente, la matriz en la que estamos insertos siempre tiene agentes Smith por ahí dando vueltas que te desubican o te distraen. Totalmente, Pero, se te pero distraen sobre todo. lo importante es ser conscientes de que hay una distracción ahí. Claro. El trabajo es de autoobservación permanente. Mm. No podés aplicar el Kybalión si no empezás por autoobservarte. O sea, ¿por qué estoy actuando como actúo? ¿Por qué obtengo este resultado siempre igual? ¿No será porque siempre estoy respondiendo de la misma forma? Ujú. Eh, entonces, ¿cómo hago para darme cuenta que estoy respondiendo de la misma forma? Y esto ya me pasó. Muy bien, claro. Eh, Autoobservación permanente, Nani. Y Hay si esto ya me pasó, quiere decir que tengo la oportunidad, si lo veo antes, en ese escenario, poder hacer algo distinto, que ¿verdad? hacerlo de otra forma, claro, claro, hay Mm, que animarse. Hay que animarse porque vos también mencionaste esto, ¿no? Es doloroso a mm, veces cambiar nuestras creencias o nuestros patrones de comportamiento, de eso habías hablado recién. ujú. Nuestros patrones de comportamiento son programas también, son formas de actuar que aprendimos
de manera inconsciente generalmente, ¿no? Pero que en algún momento ya empiezan a molestarnos porque no son nuestros. Y ahí es donde en esta autoobservación permanente tengo que darme cuenta que la forma en que estoy actuando, la forma en que estoy reaccionando, no es mía. Es un programa, heredado en este caso, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿qué parte de mi identidad tendría que morir para evolucionar? Una linda pregunta, Beto. Hermosa pregunta. Yo no te puedo decir qué parte de tu identidad, primero porque yo no conozco tu identidad. Pero la persona sí la Vos conoce. conocés, claro, exactamente, vos conocés tu identidad, o lo que vos crees que es tu identidad, porque al contrario, o en relación a la pregunta anterior en la que, ¿qué pasa si creo que no soy quien soy porque me dijeron que soy otro? Entonces, ¿cuál es tu identidad? Eso, ¿no? ¿Qué parte vos querés dejar morir de tu identidad? Mira que dejar morir cosas no es tan fácil, es doloroso también, es como desprenderse, es como si te sacaras un brazo y lo tiraras, es doloroso. Claro que sí. Vos conocés tu identidad, nadie más la conoce. No creamos que hay otros que nos conocen demasiado, no es así. Yo creo Pero sin que embargo, hay una estructura que es la familia, que un poco te condiciona y tiene expectativas sobre vos y espera que vos cumplas con un mandato, cumplas con un argumento, cumplas con las expectativas de ese rol asignado dentro de ese sistema. Y ahí estamos complicados porque ahí entraría el concepto de desapego, que ahora está como que nos invita a la realidad a desapegarnos de aquello que frena nuestra evolución porque nos lleva puesto, ¿no? A más de uno. para evolucionar es necesario quitarnos lastre. Un globo aerostático solamente se eleva cuando empezás a tirar el lastre. Vos le podés dar a la manija con mucho fuego, pero si no soltás el lastre se va a quedar ahí. Claro. Entonces, ¿qué parte de tu identidad o de tu personalidad es la que te está haciendo de lastre? Eso es lo que te va a permitir evolucionar. Soltar lastre de lo que vos crees que hoy te está reteniendo en ese lugar de incomodidad. Claro. Leemos Estoy leyendo la otra. pregunta. Dale, dale, léela. Hola, yo no sé si estoy observando o estoy identificado con lo que observo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Hay una práctica que es la de volverse observador, ser el observador. Vos vas a saber explicarlo mejor que yo, Nani, pero lo voy a decir con mis palabras. Sí, sí, dale, dale. Es un poco como disociarte, ¿no? Uh-huh. Es verte en la escena cotidiana, pero desde otro lugar. Hay prácticas, ¿no? Para eso, hay técnicas, ¿no? Técnicas de meditación, hay técnicas de terapia de regresión, por ejemplo, que te llevan a eso, ¿no? Pero en lo cotidiano, si vos no tenés o no buscas o no digo que la tengas o no, pero no practicás esa capacidad de verte desde afuera, la matriz te lleva puesto, te come. Vamos a volver siempre a esta película, ¿no? A Matrix. Uh-huh. Neo cuando se da cuenta que fue parte de la matriz. ¿Cómo sabe que lo que está viendo es real o no? Se pone desde otro lugar para verlo. Se observa desde otro lugar. Uh-huh. Creo que es muy difícil, salvo que esta autoobservación permanente sea una práctica cotidiana, que aquello que estás observando lo creas, creas que es una realidad o no. Uh-huh. Hay que salirse de uno, me parece. Bueno, es difícil porque tenés que salir del marco de referencia que te armaron desde que naciste en ese primer sistema que es la familia. La familia, que exactamente. es todo un tema, es para otro, porque hay mucho para
para hablar sobre el tema del sistema familiar. Y acá tenemos otra pregunta, fíjate. Noelia dice, ¿cómo reconocer qué camino seguir? Porque acá está la cuestión, ¿no? Hay tanta información, Beto, hay Ujú. tanta gente que dice saber por qué lado va. Vos tenés que ir por acá, el otro tiene que ir por allá. No, vení por acá que es mejor. Bueno, estamos ante un problema porque estamos yendo hacia una comunidad, hacia una humanidad que no sabe para dónde ir ni qué camino seguir. O sea, yo lo explico de otra manera, pero después te doy mi versión y quiero que me des la tuya. Dale. Dame la tuya primero. ¿Sabes qué creo? Dale. Que está buenísimo que no sepamos para dónde ir. ¿En serio? Sí, porque antes nos decían para dónde ir y íbamos. Está bueno eso. Entonces es como que si ahora no sé para dónde ir, es porque perdí a alguien que me dijera por dónde. ¿Se entiende, no? O sea, ya es momento. Tiene que soportar la incertidumbre. Bueno, pero la incertidumbre es parte de haber soltado algo, ¿no? Porque Claro, antes estabas en lo seguro de que te decían para dónde ir y vos te lo creías y lo hacías. Eh, si hoy alguien tiene la capacidad de preguntarse eso, es porque ya no está resonando con lo que le totalmente, dicen de hacer. totalmente. Entonces, yo no te puedo decir qué camino seguir, simplemente que me parece súper interesante, por eso, ¿no? De cómo vibramos la realidad. Yo cuando te Ujú. dije esto, para mí está buenísimo que no sepamos para dónde ir, porque ya no estamos yendo para donde nos dicen que ir. Claro, entonces entras en la incertidumbre y es la sabiduría de la inseguridad la que hay que poner en marcha. Pero para eso hay que trabajar. Acá Roberto nos pregunta, Mm. que muy, muy sinceramente, está bueno Eh, esto, ¿para qué sirven todas estas leyes? Está muy bien todo esto. En realidad estas leyes creo que las vivimos, ¿verdad? Sin nos, saberlo. nos atraviesan, quieras o no. Ujú, Podés hacerte eco de estas mm, enseñanzas, de estos conocimientos mm. y empezar a usarlos en tu cotidianidad, o no, pero te están atravesando igual. O sea, la ley de ritmo te Totalmente. está atravesando, la ley de vibración te está atravesando, la ley de correspondencia te está atravesando. Podés desentenderte de eso, pero no significa que no estén ahí, quieras o no están. Exacto. Entonces, si hoy ya Exactamente. tenés conocimiento de que están, de que te atraviesan, de que algunas de ellas son manipulables, no todas, ¿no? Ujú. Porque algunas son un poco inamovibles, pero sabiendo que existen, podés pararte en otro lugar. Eh, pero esto sirven para crear tu propia realidad, es como una guía de cómo crear tu propia realidad, cómo cambiar un poco el rumbo o cómo encontrar qué camino seguir. Ahora, ¿a qué te lleva? Voy a ir a una palabra, hacerte cargo permanentemente. Muy bien. Ya no podés culpar a nadie. Claro. Hoy ya no es tiempo de culpar, hoy ya es tiempo de hacerse cargo. Entonces, si te vas a hacer cargo, podés tener una guía que son estos principios. Sabes que puedes cambiar tu forma de percibir la realidad en función de cómo vibras esa realidad. Puedes cambiar un efecto cambiando la causa para que el efecto no sea el mismo. Y esa causa Claro. solamente viene de vos. Y esa causa que viene de vos proviene de un pensamiento, de una idea, de una creencia. Es Ujú. todo tuyo. O sea, no. Mm. El exterior solamente es la proyección de cómo estás vos percibiendo esa realidad. Acá tenemos alguien que dice, Elinet dice, Mm, la incertidumbre sería la señal de que ya no te riges por el sistema y lo que queda es encontrarte contigo mismo. clarísima, Linet. Ya está, Ujú. respondiste vos misma. De eso se trata esto, ¿no? El de cuestionarnos. De ser soberano Mm, se trata, ¿verdad? Beto, ¿estás de acuerdo? por supuesto, pero hay que animarse a ser soberano, ¿eh? Un poquito con eso de Sí, qué camino sigo. Si soy soberano, me tengo que hacer cargo del camino que elijo. Si no soy totalmente. soberano y me entrego, y bueno, es lo que me dijeron que haga. Le Ante la respondemos a incertidumbre, Roberto. sí, Sí. Roberto,
que nos dice, ante la incertidumbre, ¿no es mejor discernir a efecto de tener certeza? ¿Sí? Es la herramienta. Claro. El Y sí, discernimiento es la herramienta. claro, lo Ante que pasa es tanto que ruido, ante sí, tanto ruido externo, ante sí. tanto conocimiento difundido de manera indiscriminada, sean ciertos o no, cada conocimiento que se transmite tiene un propósito. Siempre creamos que hay parte que quiere que nos confundamos, ¿no? Por Ujú, eso la certeza va a venir del discernimiento. Para que haya certeza, indefectiblemente tiene que haber incertidumbre. Polos, ¿no? ujú. Sí, y además que poder sostener la incertidumbre, donde de pronto no tenés de dónde asirte, ¿no es cierto? No tenés dónde Ujú. afirmarte. Y es un periodo que le podemos decir a Roberto y a quien piensan o sienten de esta manera o los atraviesa este miedo. La incertidumbre forma parte del camino a seguir, de esta soberanía que necesitamos tener para no crearnos todo lo que no comprar todo lo que nos están queriendo vender. Tenemos que conectar con nuestra propia fuente, La incertidumbre no ¿verdad? es algo negativo. No, Para mí la claro. incertidumbre es un activador, eh, un motivador, un estímulo. Mm. Lo que pasa es que, bueno, nos han dicho que ante la incertidumbre mejor quédate quietito y después ves. Mejor malo conocido. Qué bueno por conocer. Entonces me quedo donde estoy hasta que la incertidumbre pase. Para mí va a Ujú. ser eterna esa incertidumbre si no te moves de ese lugar. Vos sabés que para ayudarte lo que estás diciendo, hay un cuentito que es largo, pero yo lo voy a contar muy cortito. Es como una fábula. Había un pájaro, un ave, parado en las ramas de un árbol seco, un páramo. No había nada Ujú. en ese árbol, totalmente seco. Vienen unos pájaros de otros lados y le dicen, pero ¿por qué te quedas acá? Si tenemos un lugar allá que está todo un follaje hermoso, florido, tenemos comida, tenemos todo y vos te quedás acá. No, 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 yo me quedo acá, acá estoy bien, acá es mi lugar conocido. Y bueno, los pájaros amigos se cansaron de ir a buscarlo y rescatarlo de algún modo. No podía ver, hasta que vino una fuerte tormenta, se cayó el árbol, el pájaro quedó sin otro remedio que salir volando. Y Claro, sabía algo que dónde tenía que ir. Bueno, pero esto también hace ver, ¿no?, la comodidad de quedarse en lo conocido. Eh, Vamos a responderle a Tania. El principio de correspondencia, reconociendo lo que vibra en nuestro interior, ¿no sería un camino para reconocer el camino? Te dejo la respuesta. Dale. primero tenés que, más allá de conocer y entender el principio de correspondencia, como ya lo expresamos hace un ratito, tenés que ser consciente de que todo lo que vos generes dentro tuyo se va a manifestar afuera. Es un principio, como es adentro es afuera. Entonces, ¿qué mejor forma que empezar en este proceso de autoobservación a ver qué es lo que hay adentro, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué emoción me desborda, qué pensamiento es recurrente? Y que al ser recurrente o desbordante, precisamente es como va a manifestarse en mi mundo exterior, desbordante o recurrente, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hechizo del tiempo. Entonces, claro que el principio de correspondencia es más que un camino, sería el primer paso, reconocerlo y saber usarlo, reconocerlo para iniciar el camino que vos querés. Eh, en este caso se linkea mucho, ¿no?, con el principio de causa y efecto. Como ¿Mm? hablábamos antes, si quiero obtener un resultado diferente, tengo que hacer las cosas de manera diferente, consciente. Se me venía por ahí el principio de género. El principio de género básicamente nos dice que existen dos energías en el universo, una masculina, Ujú. otra femenina,
que no tienen que ver con nuestro sexo físico, ¿no? De la biología. Son energías. Son principios. Exacto. Y cada una tiene sus características. Y vos lo vas a Ujú, saber decir mejor que yo, pero la energía femenina tal vez se linkea más con el lado derecho del cerebro, la energía masculina con el lado izquierdo. Una es más sensible, una es más creativa, más apapachadora, y la otra es más firme, más creadora, más de fuerza. Este principio nos habla de que para todo lo que hagamos o todo lo que llevemos adelante, tiene que haber un equilibrio. Entonces, ujú. si hacemos todo desde la mente, más amplio, ¿no? Desde el lado izquierdo del cerebro, Lo del lógico, racional. lo racional, lo Mm, lógico, vamos a obtener un resultado. Si lo hacemos todo desde el otro hemisferio, el derecho, de las emociones, desde la creatividad pura, sin ujú, discernimiento, por ejemplo, o sin límites o sin control, también vamos ujú. a crear otra realidad. Entonces, va a aplicar mucho el principio de correspondencia cuando entendamos que todo lo que querramos proyectar afuera tiene que ser equilibrado. Entonces tu camino va a ser equilibrado. ¿Ves cómo se El van que, linkeando todos los principios? sí, claro, el Kybalión, principio de generación. ¿El género es solo físico? Pregunta Roberto. No, se llama principio de género o de generación. Claro, es el Eh, principio, es el yin y el yang, es lo que nos exactamente. rige internamente. Principio Ujú. femenino, principio masculino que todos tenemos, Pero son ¿verdad? complementarios. Totalmente, Eh, claro, ambas energías están en nosotros. claro, Eh, no estamos hablando, nosotros solemos identificar el género con el género de la materia, el físico, hombre, sí, mujer, macho, hembra, sí, sí. sexo masculino, sexo femenino, pero acá estamos hablando de energías, de Ujú, formas en que se presentan estas energías. Con lo cual, nada tiene que ver con nuestro género biológico, porque todos claro, tenemos ambas energías. Incluso hay hombres que tienen más energía femenina y mujeres que tienen más energía masculina, tal que cual. están equilibradas, ¿no? Está Ujú. bueno que por ahí reconozcamos en nosotros cuál es la energía yin o yang que está más presente en nosotros, ¿no? Porque ahí nos va a llevar a que busquemos el equilibrio con la otra parte. Bueno, pero Es, ahí entramos en otro terreno, sí, porque de pronto esta energía femenina-masculina, en tanto relacional, es todo un tema, porque a veces estos polos opuestos no se complementan tan bien en la elección de pareja, que tiene todo que ver y mucho relacionado con del sistema familiar de donde viene, del mandato del argumento y también de lo epigenético, o sea, ya iríamos al transgeneracional. Siempre hay, por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, o como es adentro es afuera, algo va a vibrar en nosotros que nos va a hacer, si no nos damos cuenta, repetir algo que probablemente haya que trascenderlo, incorporarlo, integrarlo, que es ujú, la esa es palabra la palabra, mágica, ¿no? Para todas estas totalmente. cosas. Ujú. Integrar estos principios, ¿por qué? Porque podemos tener una vida mucho mejor, de mucha mejor calidad, pero para eso el egoísmo, todas estas cuestiones que es de la personalidad, mucho de esto tiene que empezar a desmoronarse y acá viene la gran problemática, que necesitamos más psicólogos que estén, digamos, trabajando en esta dirección, sabiendo para dónde vamos, o sea, queremos lograr un equilibrio, una integración con todos estos principios que son básicos para una vida plena, ¿no es cierto? Beto, nos queda poquito tiempo. Sí, Podríamos seguir, podríamos seguir. Pero a ver, ¿querés decir dónde te puede encontrar la gente que te está viendo? No sé, ¿querés dar unas palabras finales? Tenemos 3 minutos. estamos en un mundo dual, con lo cual, particularmente
la experiencia en este planeta tiene esa característica, que tal vez no se dé en otros lados, no importa. Con lo cual, el principio hermético que más nos rige en este mundo dual es el de polaridad. Entonces, es fundamental poder conectar con el equilibrio, con el balance, con el punto medio, para no caer en desbordes, para no caer en descontrol. La herramienta fundamental para esto es la autoobservación. Siempre que hablemos, me van a escuchar hablar de esta palabra porque la autoobservación para mí es fantástica, es el punto de partida para todo. Entonces, este mundo dual siempre nos va a estar tironeando para un lado o para otro. A la herramienta observación le tenemos que agregar la herramienta discernimiento, la más querida por Nani. Tenemos muchas herramientas, pero cuando entendemos que a través de esas herramientas podemos modificar nuestro entorno, podemos modificar nuestra realidad, podemos modificar nuestro mundo, solamente tenemos que creernos que tenemos ese poder, aunque nos digan los contrarios, aunque nos hayan hecho creer desde chiquitos que no servimos para nada, que somos unos inútiles, que no vas a llegar a ser nadie en tu vida si no haces lo que te decimos nosotros. Hay mucho para romper. Hay que salirse del miedo. Una de las primeras preguntas fue esa. Por supuesto. Hay que salirse del miedo, hay que romper con el miedo, hay que creer lo poderosos que somos. Ahí hay que ser cuidadosos también, ¿no? Por eso la autoobservación permanente, que no me esté jugando el ego en contra. Muy bien. Beto, otro día seguimos con este tema tan apasionante. Hay muchísimo para hablar. Te agradezco mucho que hayas estado. Nos vamos a ver en otro momento, ¿sí? Acá en Caballo de Troya, pudiendo romper y ir un poco desgranando muchos de los saberes aprendidos que no por ser antiguos sean ciertos y no tenemos por qué. Yo digo que en este momento estamos en la desobediencia de vida con B larga y separado y con B corta, sí, que nos va a llevar a otro lugar, no al que ya conocemos, pero tenemos que, bueno, hacernos cargo y responsable y valientes sobre todo para poder emprender nuestro propio camino. Totalmente. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Te infinitas quiero. Gracias. Gracias igualmente. Saludos a todos. Que tengan buenas noches. Adiós. Muy bien. Bueno, nos despedimos por hoy. Les agradezco a todos, a los moderadores, a todos ustedes que nos acompañaron, a las preguntas que han hecho. Y si quieren seguir haciendo preguntas, nosotros con mucho gusto lo responderemos. Si le ha gustado este programa, suscríbanse, pongan sus me gusta, porque eso va a hacer que nosotros podamos seguir estando y lleguemos a más personas para que escuchen esto que tenemos para informarles. Una manera de pensar, de discernir, de ser libres, soberanos y tener una mejor calidad de vida. A pesar de todo, somos los dueños de nuestro destino. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Los abrazo. Que tengan buena semana.